condiciones específicas que se den allí, ¿no? Agradecemos también que ya se está grabando para que pueda quedar como respaldo para usted. Así que les agradezco la atención que le prestaron a la doctora Norma y les pido pues que ahora le pongamos atención a la doctora Virginia en relación a, en esta ocasión, a la temática que nos va a plantear respecto del pensamiento complejo y sus asociaciones y su agenda educativa. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, Gustavo. En la medida de lo posible, si pueden encender las cámaras, así no me veo yo sola hablando. Gracias por la invitación, Gustavo. Para mí es una alegría poder estar con ustedes hoy acá. Algunas personas las conozco, algunas personas no las conozco, así que bueno, la idea es que podamos hablar sobre el tema que nos convoca, que tiene que ver justamente con la epistemología compleja. Y la idea no es hacer un monólogo, sino plantear, bueno, una breve introducción o, bueno, un planteamiento del problema y después, bueno, conversar acerca de qué entendemos por epistemología compleja, por qué estamos hablando hoy de complejidad, cómo nos aporta o desde qué lugar nos aporta la complejidad a cada uno de nosotros en función de el campo disciplinar al cual nosotros nos especializamos en nuestra vida. Yo voy a tratar de hablar desde el punto de vista de la educación, porque mi formación es en educación, pero bueno, la idea sería plantear el debate justamente de la epistemología compleja o empezar a revisar cómo la epistemología compleja nos aporta a nuestra formación, a nuestro trabajo, a nuestra escritura, a nuestra academia. Bueno, en función de eso, damos por comienzo, y si nosotros hablamos de epistemología compleja, no podemos dejar de iniciar un breve recorrido histórico, porque si hablamos de epistemología, tenemos que volver nuestra vista, no digo hacia los griegos, a los cuales deberíamos volver, porque si estamos haciendo un planteo epistemológico, tenemos que volver nuestros ojos a la Grecia clásica, a la Grecia antigua, pero vamos a hacer una parada más cercana a nuestro tiempo que tiene que ver con el siglo XVII, con la modernidad clásica. Este surgimiento y esta construcción del discurso de la modernidad clásica hace que nosotros seamos lo que somos. Tengamos nuestras familias hoy revisadas, tengamos nuestras instituciones sólidas, como se planteó en la modernidad clásica, que todavía siguen funcionando en nuestro siglo XXI. Tenemos planteado un modelo pedagógico del siglo XVII que todavía funciona en nuestros sistemas educativos en la actualidad, ni hablar del sistema universitario, que es un poquito más antiguo al siglo XVII, y tenemos que volver nuestra vista al siglo XIII, casi terminando la Edad Media. En ese escenario de la modernidad clásica, caracterizado por el estricto control de la conducta de todos los ciudadanos que estaban integrando esa constitución reciente, moderna y clásica, empezamos a hablar de una racionalidad que viene de la mano de Descartes con dos de sus obras fundamentales que tienen que ver. Uno, el discurso del método, y otro, las meditaciones metafísicas, que va a dar comienzo a la definición de este conocimiento científico. A mí me parece importante siempre, cada vez que hablo de la modernidad clásica, me gusta plantear tres autores modernos que nos ayudan a pensar y nos ayudan a delimitar qué es lo que estaba sucediendo en esta modernidad clásica. Tres grandes rupturistas de la modernidad clásica que nos sirven todavía hoy para pensar nuestras constituciones epistémicas, nuestras relaciones con el conocimiento y nuestra educación. Como recién dije, uno es el primero que aparece en nuestra línea histórica, es Descartes, que en Descartes encontramos no solamente el inicio del pensamiento racional, sino que delimita en toda su filosofía qué se entiende por conocimiento científico.
Contemporáneo a Descartes, tenemos a Comenio, que empieza a construir el discurso de la pedagogía moderna. No solamente piensa a la pedagogía, da inicio a los estudios de didáctica, sino que también construye el sistema educativo tal cual nosotros lo conocemos hoy. Y después tenemos a Newton, que plantea el concepto de método científico, que en un montón de ciencias todavía sigue funcionando. ¿Y por qué traigo a colación estos tres grandes pensadores de la modernidad clásica? Porque llegan al siglo XX, llegan a el siglo XX para que Morán pueda, a partir de una reescritura, una relectura y una resignificación de los postulados modernos, empezar a pensar el pensamiento complejo. Empezar a pensar el pensamiento complejo en un mundo que no era moderno, no estábamos en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XIX, sino que Morán trae al siglo XX los aportes de estos pensadores. ¿Para qué? Para revisarlos. ¿Para qué? Para volver a llenarlos de contenido desde un lugar distinto, desde el lugar de la complejidad, como este tejido de elementos heterogéneos, como este complexus, revisado a partir de los postulados del siglo XX. Este siglo XX que, como dice el tango, siglo XX cambalache, se inicia con muchas crisis y muchas revoluciones. Ustedes habrán estudiado o van a estudiar, van a tener muchos textos que hacen referencia a las rupturas epistémicas de fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas rupturas epistémicas están dadas o se dan en tres espacios específicos. El primero es el psicoanálisis, el segundo es la matemática y el tercero es la física. En el siglo XIX se constituyen, recordemos que se constituyen las tres últimas ciencias clásicas, la sociología, la psicología y la antropología. Vinculados a esta racionalidad moderna, vinculados a la racionalidad cartesiana, vinculados al método científico de Newton, vinculados a esta física social, vinculados al control de la conducta, vinculados al control del ambiente y vinculados al control de los individuos. En ese contexto del siglo XIX, del control de toda la sociedad, acuérdense de este orden y progreso del positivismo, aparece un Freud que habla del inconsciente. Yo no voy a meter el inconsciente porque está Hermes y después nos va a aportar desde el psicoanálisis. Pero aparece un Freud con un inconsciente que no sabemos dónde está, si existe y cómo se nos manifiesta. Aparece Einstein, aparece el matrimonio Curie, aparecen un montón de pensadores de rupturas con respecto a este orden y progreso que manejaba la sociedad. Es a partir de estas posiciones rupturistas que Morán, a mitad del siglo XX, las retoma y empieza a construir su pensamiento complejo. ¿Desde qué lugar? Y básicamente desde algunas ciencias que empiezan a cuestionar el orden rey heredado. ¿Por qué? Porque el siglo XX no estaba tan ordenado como se preveía. El siglo XX no es una extensión del siglo XIX de ordenamiento. Recuerden que tenemos los tres grandes fundamentalismos de la historia, recuerden que tenemos dos grandes guerras mundiales, recuerden que tenemos una crisis económica que modifica gran parte del mundo. Tenemos un muro que separa Oriente de Occidente. Ni hablar en Latinoamérica que tenemos dictaduras, guerrillas y un ambiente turbulento. En ese contexto, que no estaba ordenado evidentemente, y que las ciencias tampoco querían ordenar, sino que empezaban a pensar alternativas teóricas y metodológicas para poder pensar esos movimientos disruptivos, aparece Morán retomando
el modelo de la modernidad clásica, pero distinto. ¿Por qué retomándolo distinto? ¿Qué querrá decir esto de retomarlo distinto? Lo retoma porque es una base epistémica, pero lo empieza a pensar con los ojos del siglo XX. Por eso nosotros hablamos de que la epistemología compleja, más que un programa, es una estrategia. Que la epistemología compleja se construye a partir, y eso lo plantea tan poéticamente Morán en El espíritu del valle, la epistemología compleja se constituye a partir de todos los afluentes de los ríos que derivan o que transitan el valle. ¿Cómo se construye esa epistemología compleja? Se construye a partir de revisar la herencia y reescribirla desde un lugar distinto. Este método de reescritura y este método de resignificación de la epistemología compleja, Morán lo puede hacer por su formación filosófica, por su formación sociológica y por su base epistémica, que es marxista. Desde ese lugar, toma y se aleja del marxismo categorías de análisis. Toma la dialéctica, pero la reelabora a la luz de lo dialógico. Toma el concepto de lucha y lo reelabora a partir de el diálogo de saberes. Toma conceptos de la matemática, toma conceptos de la cibernética, toma conceptos de la teoría de sistemas complejos de Piaget y lo reelabora a partir de su concepción de complejidad. Toma el concepto de Piaget de interdisciplina y lo reelabora a partir de su pensamiento complejo. Toma el concepto de transdisciplina de Nicolescu y lo reelabora y lo agrega a su construcción epistémica. De ahí la metodología que propone Morán como esta metodología multidimensional y multireferencial, que es justamente el concepto de complexus. Sin desconsiderar que la epistemología compleja, en realidad Morán no lo dice abiertamente, pero nosotros en realidad no lo dice. Uno puede inferir, cuando lee la obra de Morán, que toma elementos de dos otras epistemologías fundantes del siglo XX. Para mí son tres las grandes epistemologías fundantes del siglo XX. La epistemología compleja en Morán, la epistemología genética en Piaget y la epistemología liberadora en Freire. Ambas epistemologías, la genética y la liberadora, aportan a la epistemología compleja. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de diálogo, como dijimos recién, desde el lugar de lo interdisciplinar, como dijimos recién, desde el lugar del concepto de sujeto y desde el lugar de lo dialógico. ¿Qué es lo dialógico en Freire? Lo dialógico en Freire es esta condición de su pedagogía para que por medio de la palabra y del otorgamiento de la palabra, los oprimidos se den cuenta de su condición de oprimidos y puedan salir desde la educación, desde el proceso de alfabetización de esa opresión. Toma también el concepto de sujeto, no desde el psicoanálisis, si bien en la categoría de sujeto surge con el psicoanálisis, toma la categoría de sujeto desde Piaget y desde Freire. Y esto es interesantísimo, porque nosotros conocemos al Piaget biólogo, pero no conocemos al Piaget epistemólogo. Y cuando uno
lee los textos de Piaget, los referidos a su epistemología, se da cuenta que no habla de individuos, como en todos sus textos de biología, sino que habla de un sujeto. Para Piaget, el que conoce también es un sujeto, como es el sujeto que conoce, que cogita con Morán. En Morán, en toda la filosofía de Morán, nosotros encontramos este trinomio de individuo, sociedad, especie. En toda la obra de Morán vamos a ver que Morán habla de un individuo, que ese individuo constituye una especie y que ese individuo con esa especie viven en una sociedad, en la era planetaria. Pero cuando nosotros vamos a investigar cómo se conoce en Morán, vamos a ver que el que conoce no es un individuo, sino que es un sujeto. Y ahí tenemos un punto de contacto con Piaget. Y también tenemos el punto de contacto con Freire, porque Freire habla de oprimidos y de opresores, pero esos oprimidos y opresores están pensados desde dos lugares. Primero, desde un concepto de otredad necesario para el acto educativo, y desde un concepto de sujetos. Este sujeto que está atravesado por la cultura, este sujeto que es digno de educabilidad independientemente de su condición. Morán habla de sujeto, que el acto cogitante lo realiza solamente un sujeto, no lo realiza un individuo, no lo realiza una persona, no lo realiza una especie, lo realiza un sujeto. Y es importante también considerar en esta epistemología compleja las figuras epistémicas. ¿Qué son las figuras epistémicas? Las figuras epistémicas son los modos que cada momento histórico determina. La figura epistémica son los modos que cada momento histórico determina en relación a cómo se conoce o cómo es la constitución de ese conocimiento. Hasta el momento tenemos tres figuras epistémicas. Un concepto de figura, la primera figura epistémica que nosotros conocemos es el concepto de disciplina en la modernidad clásica. ¿Y qué es una disciplina? Es un recorte de la universo que se constituye en objeto y la construcción de un método para poder conocer ese objeto. Siglo XVII. La segunda figura epistémica la encontramos en pleno siglo XX con Piaget en el concepto de interdisciplina. ¿Y qué es la interdisciplina? Es construcción metodológica. Significa que para abordar un objeto de estudio, todas las disciplinas que nosotros queremos, desde las cuales nosotros queremos abordar a ese objeto de conocimiento, tienen que dejar de lado su propia metodología y constituir entre todas un método común para el abordaje de ese objeto. Cambia el objeto, cambia la metodología. Por eso hablamos de construcción metodológica. No estamos hablando de método o no estamos hablando de métodos, sino que estamos hablando de construcción metodológica. ¿Y qué es la construcción metodológica? ¿Qué es lo que necesito para que se pueda realizar una construcción metodológica? Una disciplina, unos sujetos y el contexto. En relaciones dialógicas. Esta construcción metodológica, que es la interdisciplina, seguramente que lo vieron o lo van a ver, está en un libro muy interesante que escribe Rolando García, que recupera los 30 años con los cuales trabajó con Piaget en la Escuela de Ginebra, en donde no solamente definen teóricamente qué es la interdisciplina, sino que ponen y comentan, exponen y grafican cómo concretizaron ellos en determinadas circunstancias esa construcción metodológica que llaman interdisciplina. Este concepto de interdisciplina está vinculado a otro concepto que aparece con Piaget también, que construye Piaget, que tiene que ver con
los sistemas complejos. El concepto de sistema existió siempre, desde Aristóteles hasta hoy. Lo que cambia es la construcción epistémica que adjetiva a ese sistema, que es simple o cerrado o abierto o complejo. Y otro de los aportes, y la tercera figura epistémica aparece unos años después, de la mano de Nicolescu, que también lo van a ver o que ya lo vieron, desde la física cuántica, que es el concepto de transdisciplina. Y ese concepto de transdisciplina, esta tercera figura epistémica, como yo la llamo, tiene tres características. Entender la sociedad como un sistema complejo, entender diferentes niveles de realidad y volver a incorporar el tercero excluido de Aristóteles. En su momento el concepto de transdisciplina, que surge en la década del 70, justamente cuando Morán está escribiendo su obra maestra de los 6 tomos del método, es interesante pensar en cada contexto histórico en que surgen las figuras epistémicas. Ahora tenemos que pensar algo, y vamos un poquitito más adelante. Es muy difícil hoy llevar a la práctica lo que teóricamente se plantea desde el punto de vista de la interdisciplina y desde el punto de vista de la transdisciplina. ¿Y por qué digo esto? Porque el conocimiento se construye en un contexto. El conocimiento envejece, como sabrán. Y el conocimiento es producto de un contexto histórico. Y ese contexto histórico que determina qué es lo que se conoce y qué es lo que no se conoce, está organizado mediante comunidades científicas. Estas comunidades científicas son las que definen los criterios de selección, organización, producción, circulación y legitimación de un conocimiento. Resulta ser de que si yo pienso que la interdisciplina es construcción metodológica y la transdisciplina crea objeto y crea métodos, pensemos, cada uno desde su formación, ¿qué disciplina quiere ceder objeto y método a la disciplina de al lado para construir verdaderos planteos interdisciplinarios o transdisciplinarios? La epistemología compleja de Morán toma los aportes disciplinares de Descartes, toma los aportes interdisciplinarios de Piaget, toma los aportes transdisciplinarios de Nicolescu. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque Morán considera que en el siglo que está viviendo él, que es el siglo XX y el siglo XXI, las categorías de análisis heredadas, vinculadas al orden y al progreso, no dan respuesta hoy a la situacionalidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, enfatiza esta epistemología compleja con esta definición de complejo como complexus, como entramado. ¿Cómo pensamos entramadamente la realidad? ¿Cómo pensamos entramadamente los problemas? ¿Cómo pensamos entramadamente los desafíos hoy en pleno siglo XXI? En un siglo XXI atravesado por todos los problemas que nosotros podamos enunciar en todas las latitudes, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en México, en función de nuestras nacionalidades, de nuestras religiones. La epistemología compleja aboga
por esta característica importantísima que tiene que ver con el diálogo de saberes, que tiene que ver con un concepto de eticidad y de moralidad propia de la actividad cogitante, y que tiene que ver con este discurso decolonial, que si bien nosotros lo tenemos más conocido por Boaventura de Sousa Santos, los dos, Boaventura y Morán, en el mismo momento están construyendo el concepto decolonial del sur, que también nos aporta para pensar la epistemología compleja. La epistemología compleja, que se plantea desde un pensamiento decolonial y desde una construcción epistémica del sur, insistiendo en que no podemos pensar que el único conocimiento válido es el occidental y cristiano. Por eso sigue hablando de este complexus, este entramado que hace referencia a los diferentes niveles de realidad, que hace referencia al diálogo de saberes y que hace referencia implícita y explícitamente a considerar de que el mundo es más grande que Occidente. Y ahí aparecen todas las metáforas que Morán utiliza desde un pensamiento oriental, desde pensamientos mitológicos, desde pensamientos religiosos, para poder construir este complexus propio de la epistemología compleja. ¿Cómo abordamos desde el punto de vista epistemológico la relación sujeto-objeto de conocimiento desde la epistemología compleja? Lejos, muy lejos, porque no lo sé hacer y tampoco me interesaría aprenderlo, lejos de tener una respuesta conclusiva, sí tenemos que considerar que no podemos hablar de epistemología compleja sin pensar en la metodología compleja. Porque la metodología compleja lo que nos está aportando o enseñando es justamente que desde la interdisciplina o desde la transdisciplina, cómo pensar posibilidades dialógicas y desde diferentes ámbitos del saber, abordar un objeto para poder conocerlo. Hay un texto que no es lindo, en mi criterio, pero que seguramente lo leyeron o lo van a leer. El texto se llama Sociología, de Morán, y en la parte 3 de ese libro Sociología, Morán lo que hace es explicar, en un caso concreto, donde él participó con todos sus investigadores, con un grupo de investigadores interdisciplinarios, desembarcaron en Bretaña, en un municipio que se llama Plocelet, para realizar una investigación. Y en ese momento, en la década del 60, en Bretaña, en Francia, cuando Morán estaba armando su pensamiento complejo, pensando situacionalidades desde un saber rupturista, desde una postura rupturista, construye la metodología compleja. Esta metodología compleja, que como dijimos rápidamente antes, es multidimensional. ¿Qué significa que es multidimensional? Que tenemos que abordar el objeto de estudio desde todas las dimensiones que podamos, para no ser ni sectarios, ni reduccionistas, ni simplistas. Porque en ciencias sociales el objeto de estudio es un sujeto. Y multireferencial, haciendo referencia, valga la redundancia, a diferentes disciplinas que nos aporten desde la alteridad su saber para poder abordar ese objeto de estudio. Y aparece el concepto entonces de la otredad. Ese concepto de otredad que está distanciado del concepto de otredad de la antropología clásica, de Lévi-Strauss vestido todo de marrón, que se va a observar y a vivir y a construir el método etnográfico con poblados alejados en el tiempo y en el espacio para después aculturarlos. No es el concepto de otro que es diferente y que tiene que ser aculturado por mí,
sino el concepto de otredad vinculado a qué es diferente y que me aporta desde la diferencia para la construcción en la alteridad. Este concepto de otredad que lo plantea Morán, no desde el punto de vista de los sujetos, pero sí desde el punto de vista de estos planteos multireferenciales, ya sea en la epistemología como en la metodología compleja, pero que también los trabaja Freire, que también trabaja el concepto de otredad Freire vinculado sí a los sujetos. El concepto de otredad hoy está cobrando muchísima relevancia. Un sociólogo que trabaja el concepto de otredad, el concepto de alteridad, el concepto de lo distinto, es Byung-Chul Han, que si bien tiene una formación totalmente diferente a Morán, podemos tener puntos de encuentro, muchos más puntos de encuentro que de desencuentros, y que me parece que también es una lectura obligada hoy en pleno siglo XXI para poder analizar esta condición posmoderna. Esta condición posmoderna que tenemos que reescribir a partir de todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Y cuando decimos todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, estamos hablando de teorías, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de autores que nos aportan para pensar el objeto como complejo. Complejo no como adjetivo calificativo, ustedes ya lo saben, no como un adjetivo calificativo de difícil, de complicado, de rebuscado, de que no lo puedo conocer, sino complejo justamente en este concepto de entramado. Y acá aparece un concepto muy importante que tiene que ver con la construcción. ¿Cómo se entrama algo? ¿Cómo se construye algo? La construcción es singular y situada, como la estrategia. Diferente a lo programático, que es objetivo, que es técnico, que es universal y que posee una neutralidad valorativa. El entramado que propone Morán en su epistemología compleja y en todo su pensamiento se construye. ¿Y cómo construimos nosotros nuestra relación con el conocimiento? Esa es una pregunta que, si bien no la vamos a contestar, sí la tenemos que pensar y sí tenemos que empezar a pensar cómo cada uno de nosotros construye su relación con el conocimiento. Todas válidas en momentos distintos de nuestra época y con contenidos o conocimientos que nosotros querramos aprender. A lo largo de nuestra historia, y volvemos también de nuevo nuestros ojos a Piaget, nosotros construimos la relación con el conocimiento de diferente manera. Primero por representación, después por conceptos, después por hipótesis y por proposiciones, ¿en función de qué? En función de la evolución de la inteligencia. Pero ¿cómo construimos el conocimiento? ¿Cómo se construye hoy el conocimiento? ¿Cómo nosotros tenemos que enseñar, si vale la palabra, a nuestros estudiantes a construir un conocimiento? La construcción es distinto a la técnica. Y yo generalmente pongo el mismo ejemplo siempre, porque me parece que es muy gráfico y que nos aporta para poder entender la diferencia entre una técnica y la construcción. Así que si el que me escuchó en otro lugar, espere a que sigamos avanzando la argumentación. Si yo les pregunto, ¿qué es un puente? Yo no sé cómo son las formaciones de cada uno de ustedes, salvo que Hermes es psicólogo y creo que todos los demás somos educadores. No creo que haya ningún ingeniero civil en esta sala. No me digas, bueno, el ejemplo, y yo de ingeniera civil, ni sumando las letras, absolutamente nada, pero vale, porque un día estuve hablando con un ingeniero y yo muy humildemente le pregunté si estaba bien el ejemplo que había puesto y me dijo que sí, que está bien. Así que yo ahora me
me levanto la autoestima con mi ejemplo del puente. ¿Qué es un puente? Eliad no va a decir porque es la única que sabe, pero un puente, ¿qué hace un puente? ¿Cuál es el objeto, el fin para la construcción de un puente? Unir. Unir. ¿Qué unimos? Un espacio con otro. Bien, unimos dos orillas. Unimos un lugar con otro lugar, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, ingeniera? Bien. Unimos dos orillas. Desde que nos bajamos de la palmera a hoy, el concepto de puente fue siempre lo mismo. Tenemos que unir un lugar al otro y pasar por el medio. Para eso construimos el puente, ¿sí? Bien. Esa es la técnica del puente. Yo tengo que unir dos orillas. El fin del puente es unir dos orillas. Ahora, cualquiera que estamos acá sabe cuál es la técnica del puente. Yo tengo una montaña y tengo enfrente otra montaña y quiero llegar de una montaña a la otra, o sea que tengo que hacer algo en el medio para unirlo. Perfecto. Ahora, salvo Eliad, que es la única que lo sabe, ¿cómo se construye un puente? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para construir un puente? ¿Me sirve solamente saber la técnica o tengo que considerar todos los otros años que estudió Eliad para ser ingeniera? Bueno, primero tenemos que analizar la capacidad de carga y saber Bien. ir qué entre qué, bajo qué condiciones. El contexto obviamente juega un papel. Tenemos que conocer los materiales involucrados en la construcción y también analizar alguna durabilidad en tiempo, desgaste, en fin, cuánto hierro, concreto y condiciones. Bien. Porque no es lo mismo que pase un avión que plantemos flores. Tenemos que tener esta multidimensionalidad de elementos a considerar para poder construir un puente. No es lo mismo en terreno arcilloso que en lugares donde tenemos monzones. No es lo mismo que pase por un río que cruce una avenida. No es lo mismo que sea decorativo a que esté a 2000 metros de altura. Entonces, es lo mismo saber la técnica del puente que construir un puente. Evidentemente no. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo construimos cada uno nuestra relación con el conocimiento? ¿La construimos desde el punto de vista de una técnica? ¿Pasos rígidos a seguir? ¿Aplicabilidad y pasado mañana me olvido? ¿O tengo una relación de interioridad con el conocimiento en donde se construye a partir de los sujetos intervinientes, del contexto y de las disciplinas? Pensemos cómo hemos construido nuestra relación con el conocimiento a lo largo del tiempo. Si estamos en lugares en donde nos toca enseñar, ¿cómo enseñamos a nuestros estudiantes para que construyan su relación con el conocimiento? ¿Se lo damos empaquetado, tipo cajita feliz, para aplicar? Y acá siempre hago un chiste con respecto a... generalmente son los mexicanos, los ecuatorianos y los colombianos tienen esta cuestión de la aplicabilidad, aplican todo. Y esta cuestión de entender que el conocimiento se construye, si se construye no se puede aplicar, porque la aplicación es técnica, es ahistórica, es neutral. Yo aplico harina, huevos y manteca y tengo una torta. Acá, en Colombia o en Tupuntu. En cambio, la construcción del conocimiento es contextuada, es histórica, es situada, es singular. Porque cada uno construye desde lo que sabe y desde lo que ignora. Entonces, podemos tener dos relaciones con el conocimiento. Podemos tener una relación de interioridad
que es justamente cuando el conocimiento se construye y por lo tanto tiene un efecto duradero, a pesar de que yo me puedo olvidar algunos matices, pero tengo construido los procesos metacognitivos y las ideas inclusoras para poder seguir aprendiendo y conociendo lo nuevo con esto viejo que son las ideas inclusoras construidas, que se realizan a partir de procesos metacognitivos que tienen que ver con la pregunta, con la argumentación, con la crítica, con la negociación, con las crisis. O tengo una relación con el conocimiento desde el punto de vista de la exterioridad, que está vinculado a esta concepción aplicacionista, que tiene que ver justamente con que lo aprendo para este trabajo, lo aprendo para este examen, y como es aplicacionista, si yo no lo sigo practicando, me olvido. Pero no solamente que me olvido, porque en las dos situaciones me puedo llegar a olvidar del conocimiento. No me modifica como persona. La aplicación no me modifica a mí como persona. En cambio, la construcción del conocimiento, cuando yo construyo el conocimiento, cambio yo como persona. Sé de un modo distinto. Puedo transferir a nuevas realidades. Puedo revisar, puedo resignificar, puedo criticar, que es poner en crisis y plantear una propuesta superadora. La epistemología compleja lo que nos invita es a revisar nuestro saber heredado, por eso empezamos con la modernidad clásica, y poder reescribirlo a la luz del siglo XX y del siglo XXI. ¿Desde qué lugar? Desde ese complexus. Pero principalmente ¿desde qué lugar? Desde una actividad cogitante activa de un sujeto. Y desde una actividad cogitante de un sujeto en donde no solo piensa occidental y cristianamente, sino que piensa multidimensionalmente. Alude a lo mitológico, alude a lo religioso, alude a lo no lógico, alude a lo originario, alude a lo oriental, porque es desde ese lugar, desde la alteridad, en donde se construye genuinamente una relación duradera, complexa, entramada con el conocimiento. ¿Y por qué insisto yo en la construcción y en el entramado? Si cada uno de ustedes se mira lo que tiene puesto, el entramado de la prenda que tienen puesta, ningún entramado es el mismo. Por lo tanto, la construcción con el conocimiento, que es lo que estudia la epistemología compleja, nunca es igual. Porque yo no soy siempre el mismo que conoce. Entonces hay una variable de tiempo importante. Hay una variable de espacio importante. Y hay una variable que la dije así muy rápidamente, que es cómo revisar nuestras categorías de análisis cuando el tiempo cambia porque el conocimiento envejece. Pensemos, los que estamos acá, qué conocimientos nosotros hemos estudiado en nuestra escuela primaria o en nuestra escuela secundaria hace 20, 30, 40 años atrás, que hoy están desterrados del mundo de la ciencia porque no existen más. Taquigrafía, mecanografía, son conocimientos que no existen más, ni en las mallas curriculares, ni en los diseños curriculares, ni en el mundo cotidiano. Entonces, ahí vemos cómo nosotros tenemos que construir el conocimiento desde un lugar igual, pero distinto. Me gustaría que podamos conversar, no sé, Gustavo, si tenemos tiempo, hasta qué momento tenemos tiempo, pero me gustaría conversar con ustedes acerca de qué saben sobre epistemología compleja, si ya saben todo acerca de epistemología compleja, si ya, qué es lo que vieron del postdoctorado que nos ayuda a pensar la epistemología compleja, cuáles son los aportes de la epistemología compleja a nuestra vida profesional, cómo han impactado esta epistemología compleja o no en nuestra formación, en nuestra vida, considerando que nosotros somos modernos.
considerando que todavía vivimos en instituciones súper modernas, aunque estemos en el siglo XXI. ¿Cambió el concepto de familia? Sí. ¿Cambió el concepto de género? Sí. ¿Cambió el concepto de religiosidad? Sí. ¿Cambió el concepto de Estado? Sí. Pero todavía seguimos conociendo como en el siglo XVII. O como en el siglo XIII en la universidad. Entonces, a ver, ¿qué me pueden decir de los aportes que están encontrando en el doctorado, los que hicieron el doctorado, y en este postdoctorado acerca de cómo nos impacta esta concepción de lo complejo en Edgar Morin en nuestra vida personal, puede ser, ¿por qué no?, profesional, vincular? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Me permites? Sí, yo pensaba cuando empezabas a hablar de las relaciones con el psicoanálisis, ¿no? Mencionabas al principio. Si una cosa marca el inicio del psicoanálisis es la creación de un objeto que en el principio se supone propio, ¿no? Que es el inconsciente. Pero el propio Freud hace una vuelta que me parece que es una ruptura epistemológica dentro de la epistemología del psicoanálisis, cuando pasa a partir de 1915 aproximadamente, de hablar del inconsciente como un sustantivo, como un objeto físico y material a la vez, y pasa a hablar de él como un sustantivo, ¿no? Como la cualidad de una serie infinita de representaciones. Cuando pasa la primera teoría del aparato psíquico a la segunda, ¿no? Entonces, digo, acá se plantea el tema creo que está mencionado lo que tú vienes hablando, que es la disciplina y la apropiación del objeto. Al principio el psicoanálisis funciona como una disciplina tradicional, con un objeto que tiene apropiado, porque Freud descubre o inventa el inconsciente, diríamos, ¿no? Yo creo que deberíamos plantear en términos de invento más que de descubrimiento, ¿no? Es un invento conceptual que da cuenta de algo y parece explicar algo de mejor manera que otros. Pero cuando pasa del sustantivo al adjetivo, se desapropia del objeto, o por lo pronto asume que el objeto es multidimensional, y que si el objeto es multidimensional debe ser abordado por múltiples disciplinas. El inconsciente, si se hablara del inconsciente, ya no es objeto del psicoanálisis solamente. Es objeto de los estudios culturales, es objeto de la antropología, es objeto de la filosofía, es objeto, bueno, de infinidad de disciplinas. Entonces ahí la cuestión que yo me planteo, y esto es lo que a mí orienta mi relación entre este postdoctorado, mi postdoctorado anterior y mi doctorado, esto de si tenemos que pensar el psicoanálisis en el marco de una inserción transdisciplinar o si tenemos que pensar al psicoanálisis como una transdisciplina en sí misma, ¿no? Donde comparte un mismo objeto en diferentes dimensiones, en una estructura, en una serie de funcionamientos interdisciplinares que da cuenta de una práctica. Esto es la cuestión que yo me planteo como centro de mi reflexión, ¿no? ¿Y a qué reflexión? Yo tengo mi postura, pero vos ¿a qué reflexión llegaste? ¿O a qué reflexión estás llegando? ¿O desde qué lugar te estás preguntando? ¿Más cerca de qué o más lejos de dónde? Bueno, yo acabo de publicar ahora justo un artículo en la revista del Colegio Psicoanalista de Buenos Aires, argumentando desde mi punto de vista que el psicoanálisis es una transdisciplina. Un poco rompiendo con esta idea de mucha elaboración teórica que hay, de que analiza la relación interdisciplinaria y transdisciplinaria del psicoanálisis con la antropología, la filosofía, la estudio de cultura, etc. Yo tiendo a pensarlo como una transdisciplina, ¿no? Donde no hay objeto propio, ni siquiera hay objeto compartido en un grupo orgánico de estudio, sino que hay una reflexión itinerante. Esto de la atención flotante que caracteriza la clínica psicoanalítica, yo creo que debería pensarse como categoría epistemológica.
Estoy totalmente de acuerdo. Y esa tensión y esa asociación libre propio del psicoanálisis es donde se concretizan las lógicas no lineales. Así que por ahí está pensado el concepto de transdisciplina. Porque para mí, si bien tiene tres categorías, tres dimensiones o tres características principales, el sistema complejo, los diferentes niveles de realidad, y yo creo que es la incorporación del tercero excluido de Aristóteles, es que le da la categoría definitoria, porque ahí entran en juego las lógicas no lineales, que son propias de nuestro siglo para poder entender la realidad. Porque, a ver, si bien seguimos marcados a fuego con las lógicas clásicas, la unidireccionalidad, por ejemplo, propia del conductismo, y ahí este concepto de creación, de invento del inconsciente, ¿dónde está el inconsciente? ¿Cómo sabemos que existe? Si yo le mostraba la carne al perro y salivaba cuando escuchaba el timbre, es decir, este condicionamiento aprendido, controlado de la conducta sexual, de la conducta del perro, de la conducta del ignorante, de la conducta del preso, de la conducta del loco. Es decir, esta modernidad clásica que crea las instituciones para controlar la conducta. ¿Por qué se crea el matrimonio? Para controlar la conducta sexual, para no estar todos con todos. ¿Por qué se crea el psiquiátrico? Porque teníamos los locos sueltos y lo teníamos que depositar tipo leprosario en algún lado. La escuela con el ignorante, las cárceles con los presos. Esa es una conducta que se controlaba propia de este edificio moderno. Pero aparece un Freud que de repente habla de un inconsciente que no sabemos si está en los pies o en la cabeza. Y lo peor es que no solamente que no lo podíamos ver, es que no lo podíamos controlar. Y ahí se fue por todos lados este concepto de control de la modernidad clásica. Y eso justamente, ese no control, que no es descontrol, es el que habilita a las lógicas no clásicas. ¿Y cómo tuvimos que volver nuestros ojos a Aristóteles? Porque Aristóteles pensaba en términos de sistema, pero de sistemas cerrados y de sistemas simples. Cuando no pudo controlar algo, cuando no pudo pensar algo, ¿qué dijo? El tercero excluido. Porque justamente es aquello que yo no podía controlar, que no podía nombrar, que no podía pensar desde la filosofía del siglo III a.C. Pero fíjense, ese tercero excluido estuvo excluido desde el siglo III a.C., yo me atrevo a pensar hasta hoy. Porque los que pensamos desde las fronteras del conocimiento no somos todos. Porque si no, estos doctorados o estos postdoctorados tendrían que estar abarrotados de gente. Porque aparte de pensar con lógicas no lineales, uno necesita ciertas ataduras. Como decía Dostoyevsky, la gente ama las ataduras porque necesita marcos de contención. Y este inconsciente que se manifestaba desde lugares no controlables. Entonces, está muy bien el concepto de la vinculado al psicoanálisis, porque, insisto, para mí lo más importante de la transdisciplina tiene que ver con las lógicas no clásicas propias de los sistemas complejos que aportan esta distinción característica y que nos hace de la transdisciplina algo más habitable y algo más llegable a nosotros. Si no, lo vemos como un marco epistémico que irrealizable. Desde el punto de vista teórico es irrealizable, pero para poder concretizarlo en la práctica, lo tenemos que buscar en disciplinas que per se se puedan pensar desde lógicas no clásicas. Por ejemplo, el arte. El arte es transdisciplinario por naturaleza. No en la educación, por ejemplo. No en una postura cognitivo-conductual, por ejemplo. No en la sociología clásica. Sí me atrevería a pensar en la posición epistémica de Byung-Chul Han, que él, para construir un concepto, toma desde diferentes lugares, si bien está anclado en su formación de Heidegger, utiliza un montón de otras dimensiones de análisis para poder construir un objeto. Lo que dice del arte me parece interesante porque el arte ni siquiera tiene objeto. O sea, no puede ser una disciplina porque ni siquiera tiene objeto, ¿no? Pero per se es transdisciplinaria. A ver, pensemos en un Leonardo.
pensemos en un Miguel Ángel, pensemos en un Picasso, son los que se atrevieron a pensar desde la frontera del conocimiento en su momento histórico. Por eso son los grandes rupturistas, y aparte porque es totalmente subjetivo y desde el lugar que cada uno lo está pensando y desde el lugar que cada uno se está relacionando. Bueno, después te voy a buscar y lo voy a leer, el texto de psicoanálisis y transdisciplina. Gracias. A vos. ¿Alguien que nos quiera hacer otro comentario? ¿Que nos quiera dar alguna acotación, aclaración, pregunta? Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Perfecto, Diana. Bueno, yo sí estaba haciendo una diferencia bien bonita, corroborando lo que tú decías sobre qué me pasa a mí cuando construyo o cuando aplico. Yo pienso que en la construcción yo aprendo haciendo. Yo misma voy aprendiendo de acuerdo a lo que yo mismo voy construyendo y voy edificando, ¿cierto? Y cuando aplico sencillamente utilizo eso que he construido. Y escoger eso que yo ya construí, de lo que yo aprendí y que lo hice con un objetivo específico para poder llevarlo a la práctica y utilizarlo. Es decir, esto construido lo utilizo en esto. Y es ahí donde eso que construyo cobra valor. ¿Sí? Porque yo me edifico, construyo, hago, pero ¿y para qué lo hice? Entonces esa aplicación ha sido importante y muchas veces yo fui maestra muchos años, fui maestra de aula durante 16 años y muchas veces los estudiantes me decían, pero ¿para qué las matemáticas? ¿Pero para qué tal tema? Había un tema supremamente, hay un tema en las matemáticas que yo tampoco, solo cuando estudié ingeniería electrónica pude entender para qué servía, pero en su momento yo no sabía para qué servía. Me decían, profe, ¿y para qué estudiamos relaciones trigonométricas? ¿Eso para qué nos sirve? ¿Para qué estudiamos identidades trigonométricas? ¿Eso para qué? Yo les decía, en ese momento yo no tenía una respuesta válida, porque era el lorito, ¿no? Que yo repetía lo que aprendí en la universidad. Entonces yo decía, pues, ¿qué quieres estudiar? No, yo quiero estudiar medicina. Ah, bueno, sencillo, para estudiar medicina tienes que pasar grado 10º y llegar a grado 11, graduarte y llegar a la universidad. Entonces hay que estudiar para pasar grado 10º. En ese momento en la vida era mi respuesta más simple porque yo no tenía como para qué servían, ¿cierto? Cuando ya estudié ingeniería electrónica, entendí para qué servían. Entonces vi la utilidad de eso que yo estaba aprendiendo, que estaba repitiendo cual lorita. Y llego ahora a estudiar pensamiento complejo, que pues creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado académicamente en mi vida, porque me ayudó a tener esos procesos transversales, a poder poner a dialogar todo lo que yo ya había aprendido. Como una licenciada en matemáticas resulta hoy en día siendo una terapeuta holística transformacional, cogiendo teorías, uniendo, dialogando con todo el saber y poder comprender que esa transdisciplinariedad, esa transversalidad que hay entre una y la otra, pues construyen hoy y justamente ayudan a construir ese pensamiento y sacar, como decía Hermes hace un ratico, ver cómo el psicoanálisis es transversal a todo, cómo entendemos nosotros ese proceso mental, cómo entendemos cómo está construida nuestra mente y poder sacar del subconsciente al consciente muchas cosas para liberar, para ser como personas diferentes. Entonces ahí yo digo que hoy en día en el sistema educativo se tiene que hacer una disrupción real, tienen que haber unos procesos disruptivos. La profe Pande nos enseñó muchísimo y nos dimos cuenta que la teoría hoy está con la inteligencia artificial, está ahí. Hablar de las 6 disciplinas de las ciencias cognitivas y entender que la inteligencia artificial juega un papel importante hoy, pues es decir, ¿qué se tiene que hacer en la escuela
bajo la construcción del conocimiento y el conocimiento del conocimiento. O sea, le pierdo más tiempo a las teorías. Si yo volviera al aula a enseñar matemáticas, te juro que yo ya no enseñaría identidades trigonométricas. Ya no lo haría. No porque no, ya sé para qué sirven y sé que a un muchacho de 15 años no le aportan nada, ¿sí? Más bien me dedicaría más a trabajar con el chico sobre sus intereses ideales para decirle, mire, este tema es viable, es necesario, cuáles son tus intereses y podrías aprender de las matemáticas esto. Lo enseñarías trigonometría distinta, porque lo ves desde otro lugar. Y no tiene nada que ver con los intereses, tiene que ver con el modo en que uno se posiciona con respecto a ese tipo de conocimientos. Yo les puedo hablar mucho de complejidad, pero ustedes no le digan nada. Yo en mi casa soy conductista. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Porque tenés que pasar de grado. Porque yo soy tu madre y porque se hace así. Entonces, porque yo ya lo viví. Claro, entonces, a ver, ¿qué posibilita la complejidad? Yo esto lo trabajé en mi postdoc, justamente con Gustavo, que fue mi tutor, digamos. Tenemos que poder construir una relación de conocimiento desde este lugar. Pero que este lugar no es el lugar de la soberbia epistémica. Ay, yo me paro de este lugar porque sé más que todos. No. Si nosotros pensamos en cada uno de los lugares que ustedes están viviendo en este momento, si ustedes se paran en la puerta de su casa y miran, ¿qué van a ver? Si miran para un costado, van a ver lo que su vista alcance, y si miran hacia otro costado, van a ver lo que su vista alcance. Es limitada la visual. Ahora, si ustedes se suben al punto más alto de la ciudad donde están viviendo, ¿qué van a ver? Van a ver el entramado de la ciudad. Bueno, esa es la complejidad. ¿Desde qué lugar nosotros nos tenemos que posicionar para poder ver el entramado epistémico? Esto es. Y yo esto lo llamo el areios. El areios tiene dos significados. Un significado mitológico que tiene que ver que en realidad es el mismo significado con dos perspectivas distintas. Uno desde el punto de vista religioso y otro desde el punto de vista mitológico. El areios es una montaña, es un lugar alto, un lugar de altura. Según la mitología griega, el areios era la montaña donde se hacían los sacrificios humanos. Bueno, no vamos por esa definición, vamos por la otra, por la religiosa. El areios era donde, teóricamente, el lugar donde Jesús se paraba, o Dios se paraba, para mirar todo su reino. Pero no desde un lugar de adueñarse, no desde un lugar de soberbia, no desde un lugar de omnipotencia, desde un lugar en donde cuando uno está subido, puede ver todo el entramado, puede ver cómo se construye la ciudad, donde hay pasadizos, donde se corta una calle, donde hay un lugar de juegos, a donde hay un colegio, a donde hay un espacio verde. Entonces, esa colina que es el areios nos sirve para ver el entramado. Ese entramado, insisto, desde la epistemología compleja, desde un posicionamiento marxista, desde una postura epistemológica genética y desde una epistemología liberadora, se construye en un contexto, con la otredad, desde la alteridad, pero singularmente. No hay dos construcciones epistémicas iguales. Ahora, esto ¿caemos en un relativismo? No. Caemos en que cada uno construye el conocimiento desde su lugar. Ahora, esto quiere decir de que cualquier construcción vale, sí, porque son singulares. Ahora, hay otra pregunta importante. ¿Cuáles son los espacios que nosotros habilitamos para la construcción? Punto 1.
Punto 2, en el orden que quieran, ¿no? Punto 2. ¿Nosotros habilitamos la palabra de la autoridad para que construya? Punto 3. ¿Somos lo suficientemente humildes cognitivamente para poder aceptar la diferencia? ¿Por qué escolarmente nunca se habilitó la palabra? ¿Por qué escolarmente siempre se autorizó lo que sabía el docente? Entonces ahora cambia el concepto de enseñar y aprender desde esta lógica. Porque hoy la enseñanza, desde un punto de vista complejo, está dado desde el lugar en que todos enseñamos y todos aprendemos. Porque todos somos enseñantes y todos somos aprendientes. Entonces cambia el lugar de la autoridad. Cambia el lugar del saber. No soy esta luz que vengo a alumbrar porque ustedes no saben. Cambia el posicionamiento con respecto a la autoridad del docente. Y así con todas las disciplinas, porque, a ver, tenemos disciplinas que históricamente nacieron y que históricamente se han perpetuado desde el punto de vista de que una vale más que la otra. No es lo mismo la matemática, el inglés y la lengua que la filosofía, el arte y la historia. Entonces, en esta epistemología compleja, lo que también estamos pensando y otorgándoles es voz a todas las disciplinas, a todos los sujetos, para construir justamente desde la alteridad. Y esto es importante, el concepto de alteridad es importantísimo hoy, y es importantísimo en la obra de Morán. Porque la alteridad no solamente es subjetiva, sino que es epistémica. Y habla de una tolerancia epistémica, y habla de una democracia de saberes. Y deja de lado la soberbia cognitiva. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vinculamos todo esto con la clase que les dio Norma? Norma habló sobre sistemas complejos, no, habló sobre autopoiesis. Ay, se me fue. Cibernética. 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 ¿Cómo vinculamos la cibernética con la epistemología compleja? ¿Cómo podemos pensar el diálogo epistémico ahí? De pronto desde el punto de vista del observador y metiéndose pues en lo que está estudiando, analizando, pero también sería importante quién observa a ese observador. Que esa reintroducción del sujeto en el ámbito de la ciencia aparece justamente con los aportes de la física, la química, el psicoanálisis de principios del siglo XX. Y ahí desterramos o tratamos de revisar justamente el concepto de objetividad clásica, de determinismo, de la control de la conducta. Es decir, aparece con una impronta mucho más activa y constructora de un sujeto. ¿Qué otro constructo teórico de semejanza o diferencia podemos ver en estos aportes? O piensen en lo que tienen que entregar para terminar el postdoctorado, o piensen en su formación, en sus disciplinas, en su trabajo. ¿Desde qué lugar podemos revisar nuestra práctica desde la epistemología compleja?
Eilat. ¿Sabes que nunca pude saber si Eilat es tu apellido o es tu nombre? Eilat es mi apellido, Ayala es mi nombre. Sin embargo, acá en Colombia, Ayala es un apellido. Entonces, Caramba. Sí, yo soy de Israel. Sí, ya sé, me acuerdo. Y de pronto por eso tengo el hábito de cuestionar la terminología básica, más que todo cuando se trata de español. Y yo creo que si tratamos de aterrizar esta inquietud personal que tengo con la terminología en cuanto al pensamiento complejo, quizás hacer el ejercicio de cuestionar la terminología que estamos usando y mirar si de verdad sonamos como queremos sonar. ¿A qué me refiero? Pues sí, yo llego del ámbito de ingeniería, poquito física, pero estoy involucrada aquí en la área educativa y más que todo en enseñanzas de idiomas, hebreo, inglés, más que todo. Y una observación, ¿no?, en cuanto a la terminología que se usa en el sistema educativo. Es muy de moda usar el pensamiento crítico. Y yo creo que es casi inevitable ejercer algún criticismo en el momento de interactuar. Sin embargo, desde mi punto de vista, y puede ser que estoy entendiendo mal este concepto, el criticismo se hace con algún tipo de imposición del sujeto analítico sobre el sujeto objeto analizado. Es parte de un proceso cognitivo de análisis, pero si ponemos el énfasis sobre el criticismo, ¿dónde quedará la comprensión o la empatía? No sé si estoy interpretando bien estos conceptos, pero si queremos construir un sujeto independiente, deberíamos basarnos en el principio dialógico comprensivo más que en el criticismo, ¿sí? Pero es solamente un ejemplo de mi punto de vista. En realidad, cuando yo hablo de crítica, estoy hablando desde el postulado de crítica de la Escuela de Frankfurt. Okay. Esta escuela de Frankfurt que surge en la década del 20, en Frankfurt, Alemania, obviamente, pero que sus pensadores son coterráneos de Ayala, que se tuvo que disolver por la Segunda Guerra Mundial. Algunos fueron muertos en la guerra, otros pudieron irse a otros países, como por ejemplo Habermas a Estados Unidos, y el objeto de la Escuela de Frankfurt, que da origen a las teorías críticas después con las migraciones de los grandes intelectuales a Estados Unidos o a otros lugares, es poner en crisis la tradición heredada. Y cuando ellos decían poner en crisis la tradición heredada, era justamente poner en crisis el positivismo del siglo XIX y volverlo a llenar de contenido desde otro lugar. No es la crítica por la mera crítica, sino que es una crítica que critica y construye a la vez nuevas interpretaciones y nuevas significaciones con respecto a eso que se está criticando. Por eso la escuela crítica, ya sea en la escuela de Frankfurt o la teoría crítica a partir de la década del 60 en Estados Unidos, habilita otras categorías de análisis para poder analizar la realidad. No estamos hablando de empatía porque no existía ese término en esa época. Hoy podríamos pensar algo de empático, pero lo que estaban planteando son categorías que invitan a lo colaborativo, que invitan a la demanda, a la denuncia, a lo ético, a lo moral. Pensamos en categorías que tienen que ver con la democratización de las relaciones y del conocimiento. Estamos hablando de categorías que tienen que ver con el diálogo, en la posibilidad de dar voz a los que no tienen voz. Por eso el objeto de esta teoría crítica estaba pensado en reflexionar sobre
reflexionar y dar voz a las minorías étnicas, sexuales, raciales, que estaba constituido en la población de Estados Unidos y que tanto problema tenía para poder vivir socialmente en esa sociedad de las décadas del 60, del 70 y del 80 en Estados Unidos. Entonces, se habilitó y se empezó a pensar con esas categorías que no eran tan rígidas, ni ordenadoras, ni controladoras, sino que invitaban a el diálogo, que invitaban a la democracia, que invitaban a la participación. Pero ¿desde un lugar de qué? Desde un lugar de crítica consciente, proporcionadora de nuevos discursos argumentativos para las realidades. Por eso la participación activa del sujeto. No es la crítica por la mera crítica, sino que es una crítica en donde se reflexiona lo que se está criticando y se argumenta teórica, metodológicamente, una propuesta alternativa para eso justamente que se está criticando. Por eso es una teoría que construye epistemología y metodología. Porque no se queda en esa crítica, no es criticismo, sino que es una crítica a una teoría que está pensada epocalmente, pero que en otra época, en otro espacio y en otro tiempo se tiene que revisar. Se revisa, se deconstruye y se vuelve a argumentar. ¿Desde dónde? Desde una democracia de saberes, desde una democracia de sujetos participantes, de una participación de la otredad. Lo que pasa es que ahora la teoría crítica como que ya no tiene objeto. Porque cambió el escenario, no estamos en la década del 80 y del 70, estamos en el siglo XXI. Nosotros hoy tenemos otras urgencias, otras reflexiones, otras preocupaciones, otros intereses. Entonces, ¿cómo tenemos que volver a revisar nuestros marcos epistémicos y metodológicos para poder abordar este objeto de estudio hoy, que es distinto al de ayer? Y el ejemplo está claro. Yo ingresé a la universidad en 1992 y salí de la universidad en 1997. Ya se había caído el muro de Berlín, pero todavía en los diálogos de la academia, todavía nosotros hablamos de un discurso, de una pedagogía crítica, de una teoría crítica. E históricamente, si nosotros quisiéramos ubicar en una línea de tiempo, estábamos viviendo un momento global, neoliberal y posmoderno, pero que no había salido a la luz esos debates, esa condición contextual, política, cultural, económica. Hoy nosotros tenemos otras preocupaciones y otras urgencias en este contexto global, posmoderno y neoliberal. ¿Cuáles son estas preocupaciones? Todo lo que tiene que ver con cómo recuperar nuestra humana condición. Tiene que ver con las minorías, tienen que ver con las propuestas decoloniales, tienen que ver con los discursos poscríticos, tienen que ver con el género. Hoy tenemos otro escenario mundial que necesita nuevas epistemes para poder analizarlos desde el punto de vista de las solidaridades, desde el punto de vista de un posicionamiento ético y moral, desde el punto de vista de, insisto, recuperar nuestra humana condición desde un lugar de tolerancia, desde un lugar de un humanismo. Porque las atrocidades de la sociedad hoy son producto de nuestras intolerancias, son productos de nuestras no solidaridades, son productos de nuestra soberbia epistémica, porque yo me creo superior al otro. Entonces, yo creo que la pregunta hoy es cómo recuperar nuestra humana condición, desde discursos éticos, solidarios, tolerantes, genuinos, que nos inviten a la tolerancia. La tolerancia en todos los sentidos, tolerancia epistémica, tolerancia cognitiva, tolerancia humana. La historia se encarga de seguir demostrándonos que no somos tolerantes, que no somos humanos. Volvamos al ejemplo o volvamos nuestra vista al 7 de octubre del 2023 en Israel.
ahí nos damos cuenta que no somos humanos, que no somos tolerantes y que seguimos pensando desde una soberbia epistémica y desde una fragmentación humana total. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que pensar nuestra humana condición? Justamente desde entender que los entramados sociales, humanos, epistémicos, hay que construirlos y hay que entenderlos en los contextos. ¿Sí? Sí, completamente de acuerdo. Y sí, ahí hago invitación de volver a cuestionar los términos y asegurar que sonamos como queremos sonar. Porque, por ejemplo, de los ojos de alumno, un alumno que se siente bajo algún tipo de criticismo a veces puede bloquear, mientras que si está de pronto en una dinámica donde el enfoque es comprensivo más que crítico, quizás podría motivarse. Y eso sí, yo sé que hago como una categorización algo rígida del bagaje histórico del pensamiento crítico, pero hablo sobre la palabra tal cual, el concepto como suena en su forma más básica, más elemental. En realidad siempre tenemos que... yo tenía un profesor en la maestría que decía, lo obvio no se obvia. Nosotros pensamos que todos entienden de la misma manera o desde el mismo posicionamiento lo que nosotros estamos diciendo y no todo el mundo entiende lo que nosotros damos por supuesto que estamos hablando. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la psicología. No es la misma la definición de conducta del psicoanálisis que del conductismo, del cognitivo conductual, del constructivismo, ni de las neurociencias. Pero todos hablan de conducta. Entonces yo no puedo decir que la conducta es, considerando que todos estamos definiendo o entendiendo que la conducta es igual para todos. Entonces uno siempre tiene que explicitar los marcos epistémicos y referenciales de los cuales uno está hablando. Y por supuesto, considerar de que no es el único o el aceptado o el que tenemos que considerar todos. Por eso insisto, tolerancia epistémica, democracia cognitiva, para dejar de lado la soberbia epistémica, porque a ver, la soberbia epistémica hace que nosotros hoy estemos hablando de epistemología compleja, porque desde 1492 la única racionalidad aceptada o la única epistemología aceptada fue la occidental cristiana eurocéntrica. Fíjense, tantos años de diferencia y cómo nos cuesta empezar a pensar desde las fronteras del conocimiento. Llamémosle hoy pensamiento complejo. Discurso decolonial. Ayer estaba hablando con un compañero mío de la Facultad de Humanidades y Artes y yo le decía que cómo cuesta acá en Argentina hablar de pensamiento complejo, porque está más vinculado, la creencia popular está vinculada a que es más un pensamiento esotérico que un pensamiento científico. Hace de cuenta que yo me pongo un turbante y tengo una bola de cristal y adivino el futuro. Desde ese lugar está pensado o se considera vulgarmente el pensamiento complejo en Argentina. Y la referencia está que no tenemos tantos estudiantes de complejidad argentinos como tenemos mexicanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, brasileros, uruguayos. Hay más uruguayos que argentinos estudiando complejidad. Entonces, eso también es algo que para analizar y para pensar, ¿no? Yo creo que hay un montón de dimensiones de análisis que ustedes tienen que revisar, que pensar, que estudiar, que analizar, que conocer, para que los entramados sean cada vez más ricos y menos totalizantes y menos fragmentarios. Y sabiendo que no hay una receta a cómo se hace un entramado ni cómo se relaciona uno con el conocimiento.
No sé, no sé, Gustavo, ¿qué te parece? Sigamos cerrando por acá, no sé cómo hasta qué no sé si nos estamos explayando mucho más en el tiempo y las sesiones serán un poco más cortas. Díganme cómo seguimos. ¿Ya están cansados? Bueno, si les parece, vamos cerrando acá. Yo les voy a dejar mi canal de YouTube para que se suscriban, para que sigan investigando sobre complejidad. Yo estoy disponible para lo que necesiten, para acompañarlos, para ayudarlos, para nada, para lo que necesiten. Y bueno, siempre es un placer y un gusto pasearnos por estos lugares postdoctorales en donde la invitación es a pensar y pensar siempre desde las fronteras del conocimiento. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por este espacio de reflexividad y bueno, yo quedo a disposición de todos ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. 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 Nos vemos la próxima. Bye. Gracias.